en los templos, primero humedecían todas las paredes y en la pared húmeda ellos aplicaban el pigmento de los colores y que eran diluidos con agua y eso le daba pues mayor frescura. Ahí nomás hacían ya sus combinaciones de colores y alcanzaban pues pinturas asombrosas, ¿sí? En cuanto a la temática, o sea, ¿qué es lo que pintaban? ¿Qué cosas pintaban? Fundamentalmente ellos se llevaron por la religiosidad. O sea, los egipcios han sido muy religiosos, ¿no? A ver si nosotros en historia hemos llevado algo. El faraón se enterraba en las pirámides cuando moría con sus esposas, ¿no? Sus esposas vivas y con sus alimentos y sus joyas. ¿Por qué? Porque se creía que había otra vida después de esta vida, ¿sí? O sea, ellos tenían esa idea, que cuando moría el faraón, moría de esta vida, pero pasaba a otra vida donde él tenía que seguir siendo faraón. Por eso es que se llevaba sus joyas, se llevaba alimentos y se llevaba sus mujeres. O sea, sus mujeres eran enterradas vivas, porque sus mujeres tenían que seguir siendo sus mujeres en la otra vida, ¿no? Entonces, ellos se llevaron mucho por la religiosidad. Por eso en la temática de sus pinturas, la religiosidad es la que impera, ¿sí? Pintaban a sus dioses, pintaban sus mitos, sus ritos que ellos tenían, ¿ya? Y también pintaban escenas de la vida diaria, escenas de la vida cotidiana. Eh, Esas escenas eran pintadas, pues, con, o sea, como si fueran reales, como si fueran vividas en ese momento. Sobre todo, eh, las victorias de las guerras que ellos tenían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ganaron una guerra ayer, hoy empezaban a pintar y pintaban la cantidad de muertos que habían dejado, pues, del otro bando que había perdido, ¿no? Entonces, con tal realismo, las heridas de espadas, las heridas de flechas, las heridas de golpes a los heridos y todo eso, con tan realismo que a veces pues causaba admiración, ¿ya? Eso era en cuanto a las temáticas de la pintura. Se me pasó un ratito, por favor. Ya. En cuanto a personajes, ellos han pintado solamente a la nobleza, pues, o sea, al faraón, a los sacerdotes, a los dueños de las leyes, solamente a la gente que era de la alta sociedad, ¿ya? Difícil una persona de pueblo, un agricultor, ello era pintado, o sea, inclusive era pues sancionado el artista, ¿no? O sea, hasta con la muerte. Solamente debía pintar a las grandes autoridades, se podría decir, ¿no? Eh, y eso también lo hacían de acuerdo al tamaño. El faraón era pintado en cuerpo entero, ¿sí? O sea, total. En cambio, el resto de los sacerdotes y todo ya eran en menos tamaño, ya iba bajando el tamaño. Las esposas del faraón también eran pintadas en tamaño completo. Eso no solamente en cuanto a la pintura, sino también en cuanto a cultura. Ahorita vamos a ver los modelos de escultura, cómo estaba diseñado eh, el faraón y algunas otras autoridades. En cuanto a las esculturas, se dieron los primeros bajorrelieves y se limitaron principalmente
hacer pues cuerpos enteros y rostros. Ellos fueron uno de los primeros perfeccionistas en realizar los rostros, más que los griegos, ¿ya? Ellos fueron inclusive los creadores de eso, ¿sí? Y esto ha quedado pues como ley, ¿no? Como una norma, como un canon, o sea, hasta nuestros días para trabajar lo que es el rostro, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron la ley de la frontalidad. ¿Qué es eso? Sus esculturas de frente, ya no de perfil, ya no de costado, ni de espalda, nada de ello, sino de frente. Eh, las figuras, figuras escultóricas tenían una simetría exacta. O sea, por ejemplo, los hombros, el hombro derecho, o sea, del cuello hacia el hombro derecho, medía exactamente que el hombro izquierdo, pese a que ellos todavía no descubrían sobre la dimensión de la medida exacta, ¿no? No había una cinta métrica, no había una wincha para medir, para hacerlo exacto, pero ellos ya dominaban la simetría, ¿sí? Y pues siempre buscando la semejanza de quienes lo hacían, ¿no? Esto de semejanza, de ser, o sea, tenemos que comparar, siempre les digo, chicos, a la época de esa, o sea, de ese tiempo, ¿no? No sé si les puse un ejemplo, ahora hacen figuras escultóricas de plástico donde es totalmente idéntico a un ser humano, ¿no? No sé si han visto, para 28 de julio han hecho a don José de San Martín para que lo pongan en el museo. Primero lo han puesto en la Plaza de Armas y mucha gente ha pensado que era una persona y vestida de San Martín, porque es, o sea, ahora ya hay otros métodos, otras técnicas, la tecnología ha avanzado bastante. Ahora el trabajo de la arquitectura es con plástico. Ese tiempo era con piedra. Ya les voy a decir que utilizaron primero, utilizaron el barro, la madera y por fin alcanzaron a tallar la piedra. ¿Sí? Bien, la jerarquía. Las figuras más importantes, o sea, del faraón y los personajes más importantes eran esculpidas más grandes, ya, o sea, como les decía, de cuerpo entero o de mayor tamaño. Y los demás personajes mostraba, o sea, eran más pequeñas, ¿no? Que siempre en actitudes de gobernabilidad, o sea, serios, o sea, de esa forma, no había, o sea, que estaban en agasajo, tomando, en un brindis, una fiesta, no, siempre buscando la autoridad muestre su dominio sobre el resto. En el hieratismo, ¿qué es el hieratismo? Es cómo ellos alcanzan mostrar el rostro o el cuerpo eh, en qué estado está, ¿me entiendes? Si estoy molesto, le daban pequeñas fisuras para que ellos puedan expresar su molestia, o si estaba alegre, rígido, si estaban en divinidad, o sea, en oración, todo eso, ellos buscaron los, las formas, cómo tratar de expresar de la mejor forma a la escultura, ¿sí? Vamos a ver algunas esculturas. Miren, por ejemplo, acá el faraón con sus esposas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, en todo momento tratando y buscando la perfección. Miren, eh, en ese tiempo no se estudiaba pues muy poco el cuerpo humano, la medicina no se encargaba como ahora, pero ellos sabían dónde hacerle las pigmentaciones, o sea, las formas
para que, por ejemplo, en la rodilla, para que se vea que tenga movilidad, ¿verdad? No solo del faraón, sino de la esposa también, ¿ve? Entonces, y al igual que todos los miembros de cada uno de las esculturas. Entonces, podemos ver que para esa época ha habido pues una perfección exacta, ¿sí? O sea, eh, y como ellos eran las primeras autoridades en cuerpo entero y en lo más grande posible. Por ejemplo, en la esfinge se ha alcanzado, o sea, con el paso del tiempo un poquito se ha deteriorado, pero pues eh, se ha alcanzado eh, una admirada eh, perfección, ¿ya? Y esto eran otra de las esculturas hecho en metal, ¿sí? Hecho en metal. También el rostro de el faraón o de los sacerdotes, bastante parecido a lo real, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las esculturas, vamos a lo que es arquitectura. La arquitectura egipcia resalta fundamentalmente por sus pirámides, que eran pues donde enterraban a sus muertos, o sea, al faraón y a las grandes personalidades, y a sus templos, ¿sí? Eso, por eso ellos se desarrollaron más. Ya les dije, ellos eran de mucha religiosidad, ya se llevaban bastante por la religión. Por eso es que los templos tenían pues unos acabados maravillosos, fantásticos, ¿sí? Eh, y eh, en cuanto a las pirámides, también es el asombro, porque ahí enterraban pues a sus muertos, ¿no? Ahí enterraban al faraón, ya les dije, ¿cómo se le enterraba al faraón? Con todas sus joyas, con bastante alimentos y todas sus esposas. ¿Cuántas esposas tenía el faraón? A veces llegaba a 8, 10 esposas, ¿no? Y ellas eran enterradas vivas, porque el faraón no podía irse solo, tenía que irse con su esposa, y todas sus esposas tenían que acompañarle en la pirámide, ¿sí? Eh, en cuanto a la arquitectura, se inició usando el adobe, o sea, tierra prensada, ¿no? O sea, la tierra prensada y secada. Eso se inició, después se hicieron algunos trabajos en madera, pero al final hicieron grandes construcciones con piedra, ¿sí? Eh, eh, el primer arquitecto conocido en la historia fue Imhotep. Ya él nació en Egipto, él ha sido el que pues dio los primeros pasos para hacer estas grandes construcciones. Ya juntamente, o sea, él solo no podría realizarlo con otros sacerdotes y científicos como médicos pues, de esa época, ¿no? Diseñaron las pirámides, él hizo la primera pirámide de Sócer, la que pues de ahí ya vinieron las copias de las otras pirámides. Muy bien, vamos a desarrollar cómo era un templo. Ya les dije, ellos eran llevados por la religiosidad. La parte de atrás tenía el nombre de pilono, ¿sí? Donde era la parte frontal. De ahí pasabas a un primer patio, donde era el patio Hipetro, donde se reunían todos los fieles primarios, ¿sí? Una vez ya haber pasado un tiempo en este patio, pasaban a la sala hipóstila. Era una sala de mayor religiosidad, donde habían
O sea, se reunían los que habían tenido ya mayor tiempo dedicados a la iglesia, ¿no? Y quienes ya estaban internos prácticamente, quienes eh, convivían en el templo, ingresaban hasta Sacta Santorum. Es una parte del fondo del templo donde ya entraba pues gente que estaba eh, entregada a la divinidad, ¿no? Tenían varios dioses, no era, ellos creían en varios dioses, pero lo más importante que ellos tenían es eso, que ellos creían que había vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces había otra vida para que puedan seguir viviendo. Por eso es que sus tumbas son las que más tienen admiración, no solamente en el faraón, los sacerdotes, sino hasta la gente de mediana condición, ¿no? Las personas de mediana condición económica se enterraban en mastabas. Eran tumbas sobrepuestas, una especie de un altillo, ¿ya? Ahí se enterraban, también esperando que tengan una buena vida después de esta vida, ¿sí? Hasta ahí lo que es el arte egipcio. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe. Dime. Sabemos que las pirámides son la mayor belleza del mundo, la arquitectura es excelente y es hermoso, es exquisito. Sin embargo, ¿por qué hacer solo pirámides para tumbas? ¿No, no tiene otra función las pirámides? Mira, tienen otras funciones, pero, o sea, lo que queremos tocar, como les dije desde un principio, es lo artístico, ¿no? Se dice que eran especie de viviendas, por eso es que enterraban al faraón con todas sus esposas, porque, eh, o sea, se cree que ahí había pues para habitar, ¿no? Exactamente no hay una determinación, una investigación, pero yo creo que en los libros de historia ahí es donde se habla un poco más detallado de lo que es la pirámide. Nosotros nos centramos en la obra de arte, ¿ya? O sea, la obra de arte es la pirámide y su religiosidad, pues no, por religiosidad que enterraban ahí a los muertos. ¿Alguien más? Ya, profesor, Dime. usted mencionó que el arte egipcio tenía como, um, su arte era como exactitud en el momento de los dibujos, como tenía que ser bien simétrico cuando se dibujan los cuerpos y eso. Le quería preguntar, ¿el hombre de Vitruvio tiene algo que ver en la cultura egipcia o eso ya es muy aparte? El hombre de Vitropio. Sí, se dice que, o sea, se, se realizó en el arte egipcio, ¿sí? Sobre todo por su gran destreza, o sea, por su perfección fundamentalmente, ¿no? Entonces se dice porque, como vuelvo a repetir, los egipcios han sido los que han alcanzado mayor relevancia en cuanto a hacer eh, esculturas del cuerpo humano frontales. La mayoría de las otras esculturas casi son de perfil, de costado, de lado, ¿no? Pero los egipcios son los primeros en hacer los trabajos de arte frontal.
Entonces, por eso le relacionan con el arte egipcio. Ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Vamos a pasar a otro temita, ¿ya? Es muy similar al uno de los trabajos que les voy a dejar en los grupos, ¿ya? Eh, Principales artistas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en uno de los grupos le estoy dejando a Leonardo da Vinci, porque él es muy conocido, muy famoso, y pues yo sé que fácilmente van a poder conseguir sus obras artísticas, quizás parte de su vida, ¿ya? Por eso es que esto lo voy a dejar para que lo expongan un grupo de sus compañeros. Del mismo modo, Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel es en italiano, porque él es italiano, o Miguel Ángel, que deberíamos nosotros cómo expresarlo. Él también es famoso, conocido y fácilmente se va a encontrar sus obras artísticas y parte de su vida. El día de hoy me quiero centrar en este personaje, en Pablo Picasso, ¿sí? Y de eso es lo que quiero hablarles, ¿sí? Eh, Pablo Picasso es uno de los personajes más importantes en el desarrollo del arte pictórico, ¿sí? Y escultórico también, porque y si bien es cierto, hizo esculturas que parecen muy sencillas, parecen muy rústicas, pero tiene un gran significado, ¿sí? Un significado muy amplio. Él nace en España, en Málaga. Su padre era pintor y trabajaba en una escuela de artes, ya en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, donde él nació. Entonces, él con su padre constantemente asistía a esta escuela. Es ahí donde él va alcanzando esos conocimientos, se va haciendo costumbre ver cómo los artistas pintaban, y él a corta edad va alcanzando pues conseguir pinturas que para su edad eran pues de admiración, ¿sí? Eh, una de las frases que él dejó y que pues sería para que cada uno de nosotros pueda interpretarlo a su forma, es lo que él dijo, ¿no? Cuando yo era niño, mi madre me decía, si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor eres monje, llegarás a ser papá. Pero en lugar de todo eso, fui pintor y terminé siendo Picasso. A ver, una de las interpretaciones que le podemos dar es que su mamá lo que buscaba es que él lo que sea tiene que ser bueno, ¿no? Tiene que ser grande. Si es soldado, dice, tiene que ser general. O sea, no puede quedarse pues a media, a, a media superación, ¿no? O sea, tiene que alcanzar lo más grande. Si es monje, tiene que ser papá. O sea, eh, desde el punto de vista papá,
porque los monjes eran las personas que albergaban a los niños, que tenían esa inclinación por los niños, ¿no? Entonces él tenía que ver a todos ellos como papá, ¿ve? Entonces un papá como ve a sus hijos, ¿no? Y dice él, yo al final fui pintor y terminé siendo Picasso, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, un gran pintor, un pintor muy famoso. Su primera obra a los 6 años, ¿cómo se llamó? El pequeño picador amarillo. Ahí pueden verlo, ¿sí? O sea, sabemos que en España había las corridas de toros y cuando el toro, para que salga más furioso, un personaje en caballo sale y le pica pues, en el lomo, ¿no? Le hace una herida. Entonces, con eso, con dolor y todo, sale el toro, pues con ira para destrozar al torero, ¿no? Y eso es, el torero aprovecha de eso y hace todos sus malabares. Entonces, su primera pintura a los 6 años, el pequeño picador amarillo. ¿Ve? Bien, en la época que se desarrolló Pablo Picasso, hubieron algunas etapas artísticas o eras artísticas, ¿sí? O periodos artísticos, como quieren llamarle, donde el arte se sometía a ciertas situaciones. Por ejemplo, en el periodo azul, ¿ya? En el periodo azul se dio, o sea, como una corriente, que todos los pintores deberían pintar sus cuadros con mucha iluminación y no con sombras. ¿Me entienden? O sea, donde haya el cuadro transmita ya luz y no pues sombras, o sea, no tristeza, no estar escondido, no detrás de las sombras, nada de eso, sino que pueda darse con mayor facilidad las figuras claras, ¿ve? Entonces, esa etapa vivió Pablo Picasso y hizo algunos cuadros en ese periodo azul. Ya les voy a mostrar una de las más importantes. Pasó también por una etapa rosa, ¿ya? Esta etapa rosa, donde él fue uno de los iniciadores, ya él era un pintor famoso, entonces él empezó a hacer que esta etapa sobresalga. Propiamente se empieza a buscar, pues, en esta etapa, a personajes no ilustres, sino personajes humildes, pero que tengan, o sea, que sean admirados. Personajes que quizás viven en la pobreza, pero con su desempeño, con su habilidad, ya que ellos tenían la admiración de muchos que los podían ver, irles a observar. Miren, esta pinturita que estoy mostrándoles, donde está la chica ahí, una cama, todo, esta pintura se llama La habitación azul, ¿sí? Y podemos ver casi no hay sombra, todo es iluminado, todo tiene mayor fuerza, el azul, pueden observar, para que dé más luz, mayor claridad, ¿ve? Entonces, eso fue la etapa azul, ¿sí? Y, o el periodo azul, ¿no? Y la etapa rosa es de esta familia, ¿ya? De esta familia de artistas que antiguamente no necesitaban un circo para hacer sus malabares,
sino simplemente en los parques, ¿ya? Este cuadrito se llama La familia de Saltimbanquis, ¿sí? O sea, el papá artista, la mamá también, los hijos también, malabaristas, eh, todos desarrollando una actividad dentro para poder ellos subsistir. Eran los más pobres en esta época, los que trabajaban en los circos, los malabaristas eran cotizados como los más pobres, por eso desarrollaban esa clase de trabajos, ¿no? Y la gente, pues, que los veía, muchos se burlaban y les tiraban, pues, una pequeña limosna. Muy bien. Buscando todas esas diferentes etapas, Pablo Picasso, por influencia del arte africano, llega a conocer y a concebir y a desarrollar el cubismo. Al observar las máscaras talladas provenientes del África, buscan y empiezan a hacer un tipo diferente de arte. A diferencia del periodo azul, donde todo era iluminación, luz, buscan que las sombras alcancen a diferenciar los tipos de personajes. Primero, o sea, las pinturas son llevadas por la influencia de las máscaras africanas. Entonces, podemos ver que se distorsionaba los rostros, ¿ve? Solamente las pinturas eran casi delineadas, o sea, por líneas, por rectas, ¿me entiende? O sea, en pocos lugares se consigue, o sea, algo más estético. Mayormente todo era llevado por la influencia de las máscaras africanas. ¿Se dan cuenta? Pasado esa etapa, se llega al neoclasismo y el cubismo obtiene otro tipo de imágenes con que ya les explicaba, donde la sombra tiene mayor importancia. ¿Ve? Solamente los rostros tiene iluminación. El resto mayormente es llevado por sombras. Este cuadrito se llama la Guernica, que es conocido mundialmente porque entre los primeros cuadros donde la sombra tiene una principal fase en la pintura. ¿Sí? Eso es Pablo Picasso. O sea, pasó por varias etapas de la pintura, ¿no? Y las dos últimas, él las promueve. Principalmente el cubismo, donde por influencia de las máscaras africanas se da un cambio a los cuadros y se pinta pues rostros como si fueran máscaras, y desarrollando el cubismo más se llega a esto donde la sombra tiene es un actor principal dentro del cuadro. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto a Pablo Picasso. ¿Alguna pregunta, chicos? Hay otros artistas que han desarrollado, no son solo ellos los únicos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Pablo Picasso. Hay otros también de bastante arraigo. Claudio Monet, por ejemplo, es un pintor francés. Él ha sido uno de los primeros caricaturistas, ¿no? O sea,
no pintaba directamente los rostros, sino le exageraba eh, los trazos para que sea una caricatura. Él tuvo una notorio desarrollo, un gran arraigo cuando pintó la caricatura del notario León. O sea, era un notario en Francia muy famoso, y él no le pintó como es, sino en caricatura, ¿no? Entonces, el caricaturista, el notario se hizo famoso, y la caricatura tuvo un arraigo donde muchos pintores empezaron a hacer caricaturas. Ya sabemos que son tipos de pintura, ¿no? Hay quienes se dedican a la caricatura, no son pintores normales, y otros pintores que sí pintan normal los rostros, ¿ya? Son como estilos que tienen cada uno. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al trabajito, ¿ya? Ninguno, profesor. Muy bien, gracias. Gracias por su atención. Vamos al trabajito, chicos. El trabajito que van a presentar, ya les dije, yo no quiero ser exquisito en eso. Si ustedes lo consiguen en el Google, lo acomodan bonito, se distribuyen sus temas, ¿sí? Los grupos son de 6 alumnos, ¿ya? Es lo suficiente para que cada alumno abarque solo un pedacito del trabajo. Por ejemplo, me tocó Leonardo da Vinci. Ya, a mí me toca 2 o 3 de sus obras pictóricas, por ejemplo. Entonces me busco en Google las pinturas, me busco, o sea, qué es lo que ha buscado el autor, cuál es el estilo, qué formas, qué particularidad tiene, y así de simple, ¿ve? Y 3 obras voy a exponerlo fácilmente. Si yo no les pido todas las obras desde que su primera obra hasta la final, no. Yo lo que quiero es que ustedes le den a entender a sus compañeros la importancia del artista, nada más, ¿ya? Por eso. ¿Y qué quiero? Que ustedes me expongan un trabajo. No quiero lectura del trabajo. Yo muy bien puedo hacer mi trabajo y salgo y acá me pongo a leer, ¿no? Leonardo da Vinci nació en Italia, fue esto que no es igual, chicos, no es igual a una explicación. Cuando tú explicas, vas a utilizar tu propio lenguaje. Si tú me dices, profesor, la pintura de la gran familia de, eh, de Miguel Ángel era chévere porque yo te voy a entender. ¿Por qué me dices chévere? Porque me tratas de decir que era bonito y es tu lenguaje, entonces está bien. Y todos tus compañeros los vamos a entender mejor si tú me quieres decir, era una beldad, y muchos van a saber que era una beldad. ¿Ve? Eso es lo que busco, que tus compañeros te entiendan de la mejor forma tu trabajo, tu expresión, tu explicación, ¿ya? Por eso es que, primero, ciudades, muy poco. Por ejemplo, las italianas tienen algunas, o las francesas, algunas ciudades que es un poquito difícil de, de decirlo, ¿ya? No es necesario, ¿sí? Ya les dije, vayamos y centrémonos en lo artístico. Algunos apellidos también muy, o sea, muy engorrosos para pronunciarlo. Tampoco déjelo de lado. Si el pintor o el artista tiene o sea, otro nombre artístico más fácil, solamente de eso nos guiamos, ¿ya? Centrémonos en lo que es el arte, chicos, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que quiero que se haga. Vuelvo a repetir, ¿cómo es la calificación? La calificación es
uno por el trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes al momento de enviarme el trabajo, me van a enviar primero el trabajo. Cada grupo va a tener su representante o su delegado, como quieran llamarle, ¿ya? Una sola persona. Esa persona me envía el trabajo y me envía las diapositivas de que ustedes van a exponer. ¿Me entiende? Entonces yo comparto la pantalla en las diapositivas y ustedes van exponiendo. ¿Está claro? Cada uno de los expositores debe tener pues mínima unas 2 diapositivas, lo más pobre, ¿ya? Para que la exposición sea clara. Si puede tener un poco más, tampoco no nos exageremos. 10, 12 exposiciones para un solo expositor va a ser demasiado, ¿ya? ¿Me entiende? La exposición clara, determinante, entonces, tienes una nota en grupo, por todo el grupo, por el trabajo que me enviaste, tienes tu nota, y tu nota personal por la exposición. Eso sí es una nota personal a cada uno. Tú expones muy bien, explicas muy bien, nos haces entender muy bien, la nota es alta. Pero si tú lees, simplemente tienes tu hojita y te dedicas a leer la exposición, no aprobaste. ¿Ya? Tienes que tener tu hoja de guía, sí, tu hojita de guía. Tú estás explicando, se te olvidó algo, vas a tu hojita de guía, lees y sigues explicando. Eso sí es aceptable, pues tampoco vas a ser un memorista, ¿verdad? Ya. ¿Qué me queda? ¿Alguna pregunta? 2 grupos por clase la exposición. Vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿ya? Si no, más adelante ya hasta 3 grupos podemos hacer. Profesor, Dime, pregúntame. ¿y lo que no exponen también tenemos que hacer las diapositivas? Los que no exponen, todos tienen que exponer, todos los integrantes del grupo. Los 6 pero deben dijo exponer. que 2 grupos por clase, dijo. O sea, a eso me refería. Claro, el grupo 1 presenta su trabajo y expone. El grupo 2 presenta su trabajo y expone. Todos. O sea, por clase. En una clase, 2 grupos deben desarrollar su trabajo. Profesor, pero al final todos van a llegar a exponer, todos los grupos. La siguiente clase, otros 2 grupos. La siguiente clase, 2 grupos y así. Todos tienen, si no, ¿de dónde les saco su nota? Claro, ya, profesor. Todos tienen que exponer. A ver, una cosita. Yo sé que va a pasar. Hay algún grupo, seguro no va a lograr juntarse, o si no, el grupo 1 o 2, sobre todo, son los que más tienen problemas. No se juntan, el día lunes seguro me van a escribir. Profesor, no hemos hecho el trabajo, es que no nos juntamos, no tienen interés. Pásenos para el último. No hay. No hay eso. ¿Sí? Ya tú fuiste grupo 1, no te presentaste, ya yo tengo la lista y todos ellos están desaprobados. Entonces, yo te doy un consejo. De los 6, si 2 o 3 se pueden juntar y hacen el trabajo y los 3 se exponen, no hay problema. Ustedes defiendan su nota, tienen su nota. El resto que no quiso, déjelos, claro que se desapruebe. ¿Sí? Déjalos al resto. Ahora, igual, profesor, yo quise hacer mi trabajo, si no me han botado de ese grupo, todo. Deme un trabajo al último, yo expongo. No hay. Ustedes me pidieron que yo haga los grupos, ¿verdad? Entonces, yo hago los grupos, yo les propuse que trabajaran en grupo como están, que quizás ya estaban trabajando. No llegamos a un consenso, yo he hecho los grupos, entonces tenemos que trabajar como ya se determinó. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de juntarnos, hacer todos el trabajo y todos exponer. Yo califico el trabajo de lo que ustedes me mandan el trabajo con todos los nombres. Si hay 6 nombres, los 6 tienen nota. Si hay 4 nombres, solamente los 4. Se supone que hay 2 no trabajaron, no hicieron el trabajo, están fuera. Ahora, si yo no hice el trabajo,
no puedo exponer, pues no tengo ya opción a exponer si no he hecho el trabajo. ¿Me entienden? Ahora, solamente quienes han hecho el trabajo exponen. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces yo lo que les pido, que nos unamos todos los grupos para trabajar en coordinación y del orden. Pregunta. Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿El trabajo en la plataforma se va a subir en Word o en PPT? No, me lo mandan al grupo, ¿sí? A la plataforma después enviamos. Al grupo me lo mandan para yo revisarlo y ver, ¿ya? Me mandan, pues hay grupo número uno. Al grupo, entonces. Sí, al grupo me lo mandan, por favor. ¿Sí? Profesor, disculpe, Y sus diapositivas. ¿vamos a mandar la diapositiva y el trabajo monográfico? Sí, son dos cositas distintas, ¿verdad? El trabajo y las diapositivas. Ya se supone que cuando ustedes hacen el trabajo se dividen, pues, ¿no? Se dividen, ya cada uno sus diapositivas mandan al representante del grupo y él ya me lo envía directamente. No hay problema eso. O sea, solamente solamente se reúnen para el trabajo. Las diapositivas ya cuando se distribuyen. ¿Alguna pregunta más? Profesor, disculpe, buenas tardes. Dime. El trabajo del gráfico y las diapositivas, ¿de qué tema va a ser? Ya yo les estoy mandando el grupo, o sea, 6 integrantes del grupo, el tema y qué número de grupo son para la exposición. Por ejemplo, Aldo Suárez, ¿no? Está en el grupo 1, mi tema es X, soy el primero en exponer. Mi grupo ya, es el profesor. primero. Pensé que era un tema para todos. Disculpe. No, Gracias. cada grupo tiene su tema. Ya, gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien, creo que no hay ninguna. A ver. Profesor, mándanos la relación del grupo. Ahorita lo mando al grupo. Ahorita, antes de terminar la clase. ¿Ya? Para que ya tengan conocimiento. Y la próxima clase, ya sabe, grupo 1 y 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Estoy enviando. ¿Y hasta qué día también se va a presentar? Les voy a dar una facilidad ya. O sea, el próximo martes, perdón, les toca grupo 1 y grupo 2, ¿verdad? El día lunes me envían trabajo, los dos, ¿ya? Así, un día antes de los grupos que le toque exponer, para que no tener ninguna clase de problemas, ¿sí? Sí, profesor, está bien. ¿O quieren mandarlo todos? No, profesor, estaría bien, como dice usted, el día ya, así va a ser, ¿ya? O sea, el martes que les toque exponer, un día antes me envían su trabajo y sus diapositivas. Profesor, pero los que son el grupo número 5, el grupo número 4 van a tener más tiempo para que puedan realizar el trabajo. Yo pienso que sería todos que lo envían una sola fecha. Eso ha sido un sorteo. Pues, no sé, eso podemos quedar, no tengo inconveniente, recojo todo. Ya, profesor, si es un sorteo, entonces no hay ningún problema. Ha sido un sorteo para quedar pues así, yo sé, yo lo he sorteado, no. Primero que no conozco a nadie, ni siquiera para decirle, oye, yo le tengo envidia a quién, a ver, a Guadalupe Rendera, por eso le he puesto primera, o no me gusta la cara de quién, a ver, quién veo acá, Cecilia Bernardo, y por eso quiero que se jale. No, nadie
sobre todo estamos virtualmente, yo las veo bonitas a todos acá en sus fotos, y yo supongo que así son, pues, de bonitas. El próximo año, cuando las vea en el instituto, los voy a ver ahí, ya pues en vivo y en directo, ¿no? Yo también por la cámara salgo bonito, y ahí cuando me vean me van a ver feíto. ¿Ya? Así va a ser, chicos, ¿ya? Por favor. Un día antes de lo que les toque exponer, me mandan su trabajito, ¿ya? Un sorteo y ya, pues, o sea, así han salido. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Sí, profesor. Ya. A ver, antes de irnos, ya les he enviado a su WhatsApp. Ya les dije, yo me voy a Sí, quedar profesor, ya aquí llegó ya. en mi máquina esperando si alguien no está en Hay algún dos grupos de grupo, 12, profesor. si alguien no está Profesor, hay no dos está grupos de dos. ¿Dos grupos de dos? Ay, no cambió eso. Ya, ahorita les indico, ya, chicos. Uno es 5. ¿Saben cuál es 5? A ver, a ver. Un ratito, ya voy a abrirlo. Ya. ¿Me escuchan? Sí, el grupo 5, o sea, no es el grupo 5 de los hermanos Yaipenga, sino el grupo 5 es comparaciones artísticas del arte antiguo y el arte moderno. Eso es grupo 5. Y el arte contemporáneo es grupo 2. ¿Está claro? A ver, una vez más. El grupo número 5 es comparaciones artísticas del arte antiguo y el arte moderno. Eso es grupo 5. Y el grupo 2 es el arte contemporáneo. ¿Está claro? Muy bien. Profesor, ¿y cuál es grupo uno, grupo 2, grupo 3? Porque ahí no dice el grupo. No dice. ¿Y cómo me dicen que hay dos grupos 2? Sí hay, dice, chicos. Sí, Ahí hay está. grupos de dos. Al Ahí dice grupo costadito 1, dice, grupo pues. 8. Profesor, en mi Si desean lo grupo, comparto acá en no, la pantalla. sí, profesor, ya lo vi, pero en mi grupo es, porque la Johan creo que no está en el curso. Solamente se le sacará nada más, ¿no, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Jonathan no lleva el curso de artística. Tú no llevas. Ya. Jonathan. No hagas. Entonces, ese grupo son de 5. Ah, Ya. ya Este solamente no grupo le es de incluyo. 5, listo. No le Claro. incluyo de 7, profesor, está 7 Ya. Y integrantes. si alguien no... ¿De qué grupo eres tú que no llevas el curso? No, profesor, no me está entendiendo. Le estoy diciendo que mi colega Jonathan no lleva el curso. Ya. Y está en El tu último grupo. grupo es. Ya. A él lo sacas. Y si hay alguien que no tiene grupo, le incluyes a tu grupo y listo. Ya, profesor. ¿Ya? Y si no, 5 trabajan.
Profesor, le informo también a mi grupo que Reate y Coronado no estudia, creo, porque ella tampoco no se reporta ya de tiempos. No lleva, de quienes no llevan, simplemente le sacan, ¿ya? Del grupo y 5 trabajan. Ya, profesor, está bien. Ya está. Ahí está en la pantalla los grupos. Licenciado, buenos días, Son 9 disculpe, grupos. colega Cajahuamán, Pedro se ha retirado del curso. Ya. Entonces 5 nomás integran ese grupo, ¿ya? Los 5 nomás trabajan. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos, gracias. Ya sabe, la próxima clase, a quienes les toca, hasta el próximo martes. Gracias, cuídense. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Profesor, cuídese. Gracias, profesor. Hasta cuídense. la próxima clase. Chao, colegas. Gracias, cuídense, chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.